Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rafael Garófano, Manolo Gómez de la Torre, Enrique Montiel y Manolo Pérez Fabra. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate el aumento del desempleo en el mes de septiembre en la provincia de Cádiz. Cerca de 7.000 personas han pasado a las listas del paro. Hay ya 152.000 parados y al margen de que la situación económica haya mejorado en España, la situación del empleo haya mejorado en España con respecto a cómo estaba en los peores momentos de la crisis, es probable, y ahora nuestros invitados podrán opinar, que este aumento del desempleo tenga que ver con la dependencia que existe ahora mismo en la provincia de Cádiz del sector servicios, debido a que nos estamos convirtiendo casi en un monocultivo del turismo y la estacionalización del empleo vinculado al turismo puede provocar quizá estas cosas. Bueno, ¿qué opinas, Rafael? Yo creo que la industria se ha debilitado mucho y desde hace mucho tiempo, y efectivamente el sector terciario ha ido copando unos porcentajes en la provincia muy grandes, y esto a su vez pues dependiendo mucho de la estacionalidad del turismo, ¿no? Y además no se ven signos de que eso vaya a cambiar. A mí me ilusiona mucho cuando aparecen en la prensa noticias sobre ciertas actuaciones de la Universidad de Cádiz. Yo creo que la Universidad de Cádiz, de un tiempo a esta parte, es cuando realmente está haciendo esfuerzos mayores por tener una vinculación con la promoción de emprendedores en lo individual y de posibles empresas que dimanan de patentes universitarias y de organismos universitarios y tal, y yo siempre veo ahí la posibilidad de que salga un sector nuevo con valor añadido y diferente, ¿no? Porque pensar que los astilleros vuelvan a ser lo que fueron cuando todo el contexto internacional de la construcción naval ya ha cambiado y ya es irrecuperable en esa medida y tal, nos quedaría únicamente el sector aeronáutico con posibilidades de crecimiento, ¿no? Real, ¿no? Importante. Así que ojalá por ahí se abra un nuevo sector, porque si no estamos abocados a que la dependencia de los ingresos por turismo y tal sean muy condicionantes. Y dicho todo lo cual, yo es que creo que hoy, Fernando, vamos a hablar de otros temas, porque no podemos hablar del tema y todo el tiempo del tema. Pero yo, después de cada tema, voy a decir lo que digo ahora. Si ahora el tema del paro en la provincia de Cádiz está castigando duramente, mañana con la independencia de Cataluña y durante décadas será mucho peor, mucho peor. Y esto hay que decirlo en todos los temas, hasta que no haya ni un ciudadano en la provincia que no tenga claro que Cataluña es su bolsillo a final del próximo mes. Al final del próximo mes, cuando veo manifestaciones a favor de una mejora en la calidad de la enseñanza pública, de la sanidad, la mejora de las pensiones, yo digo, sí, pero todo esto en una España pequeña y disminuida por la independencia de Cataluña es un sueño. Todo será no como está ahora para mejorar, sino como está ahora para empeorar de una forma muy dura, muy dura. Y esto no debe haber ni un ciudadano en la provincia que no tenga claro este tema. Manolo. Sí, vamos, yo, empezando por lo último que decía Rafael, de las repercusiones que pudiera tener una declaración unilateral de independencia que fuese efectiva, que yo creo que no lo va a ser, y no puede serlo, pero si eso fuese así, efectivamente, en Producto Interior Bruto, en desempleo y en todo eso nos veríamos muy perjudicados. Pero no olvidemos una cosa,
que a día de hoy Cataluña no es independiente. Y a día de hoy el diferencial de desempleo entre Andalucía y Cataluña es de más de 15 puntos. Y Cataluña no es independiente. El Producto Interior Bruto por habitante de Andalucía en relación a Cataluña es de más, creo que de 10.000 euros. Y Cataluña hoy no es independiente. Por tanto, habría que plantearse que a pesar de que todo esto aún puede empeorar, sin Cataluña ser independiente, se ha sido incapaz en Andalucía, después de 40 años casi de autonomía, de haber acortado los diferenciales con respecto a otras zonas de España. Y eso es una responsabilidad que no puede ser imputable a la independencia de Cataluña, porque todavía no se ha producido, sino a los que han tenido la responsabilidad de gobernar a lo largo de estos años. Por tanto, ojo, porque no vaya a ser que ahora, con la excusa de lo de Cataluña, que por supuesto va a tener una importancia enorme si se produce esa independencia efectiva, sin haberse producido ya los diferenciales en todo. En casi todo. Yo he puesto dos de manifiesto que son muy importantes y son incontrovertibles. Y eso ha sido así. Y ahora, de la cifra del desempleo en Andalucía, ¿qué es lo que más me preocupa? Pues me preocupa la provincia de Cádiz, que haya sido la provincia que en términos absolutos más haya aumentado su desempleo. Y eso es para hacernos pensar. También es cierto que no todo es imputable a la estacionalidad. Quiero decir que, aparte de que sí es verdad que en ciertas épocas del año, cuando llega septiembre, disminuye el empleo, y se ha visto a nivel de toda España que ha disminuido el desempleo en casi 27.000, ha aumentado el desempleo en 27.000 personas, la provincia de Cádiz ha absorbido un cuarto de ese aumento del desempleo. Y una cosa muy importante, y es que en un año se han hecho 7.500 contratos menos que en el año anterior. Y eso computando a lo largo de todo el año. Y hay 13.400 inscritos menos en la Seguridad Social. Por tanto, es muy preocupante la situación. Yo espero que esas experiencias que se dicen a través de la ITI, que van a venir una serie de medios para fundamentalmente intentar cambiar el sesgo del sistema productivo y que no se base todo en el sector servicio, pues eso poco a poco vaya teniendo incidencia y pueda verse en datos concretos esa mejora. Enrique. Bueno, lo bueno que tiene hablar casi al final de todo es que o uno insiste en lo que han dicho otros, porque ya realmente, ¿qué voy a decir nuevo de cuando además esto es una cosa que se explica, lo explican siempre los sociólogos, politólogos, los economistas, ¿no? Es decir, cuando termina el verano, pues hay un porcentaje de trabajadores que trabajan en el turismo y tienen contrato temporal para la temporada estival, que van al paro. Pero claro, en el dato que de los 27.000, el dato no está dado por sectores, no sabemos realmente qué porcentaje de esos 27.000 son del sector turismo y cuáles otros son de otros sectores. Eso sería interesante conocerlo, ¿no? De todas maneras, sobre la creación de empleo, siempre vamos a llegar a dos caminos, ¿no? O el empleo lo crean los emprendedores, o el empleo es público. Entonces parece ser que la cosa no va porque el empleo sea público, sino que sean los emprendedores los que creen la riqueza, creen el empleo y creen el trabajo, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a esta provincia con sus emprendedores? Bueno, pues realmente a lo mejor pues no hay el número de emprendedores y el número de empresas que debería haber para que los datos fueran disminuyendo e incluso aumentaran los datos reales de empleo. Dicho lo cual, hombre, aquí hay un sector industrial que puede en un momento dado volver a ser un sector emergente, un sector potente como es la construcción naval y las empresas auxiliares. Bueno,
pues tanto las empresas químicas o las empresas del metal y tal, eso absorbería un empleo y que sería lo normal con relación a lo que habitualmente ha ocurrido siempre en la bahía, en Cádiz, en la bahía, ¿no? Y en la provincia. Bien, lo que el tema que introduce Rafael es que es evidente, pero es que además, Rafael, tú lo vinculas al hecho real, el hecho, digamos, ya factible, ¿no? de la independencia, pero es que si esta mediación o esta apertura de una negociación también nos va a gastar el dinero. Es que el término, ellos han planteado todo esto en términos de gano o gano, y nosotros perdemos o perdemos. Además de perder muchas cosas que ya se han perdido, ¿eh? Porque claro, aquí se está violando claramente la legalidad, las leyes españolas, ¿entiendes? Bueno, ya por lo pronto hay una cosa desesperante y exasperante, ¿no? Aquí se está hablando ya con una verdadera, no sé cómo decir, de Cataluña y España. Eso es mentira. No existe Cataluña y España. Existe Cataluña y Andalucía, Cataluña y Galicia, Cataluña y Castilla, Cataluña y Murcia. Porque Cataluña es España. Por lo tanto, España y España, ¿esto qué? Entonces hay una batalla. Es que han ganado la batalla verbal, han ganado la batalla de la verdad. Porque es que llevan mintiendo sobre la historia, sobre la realidad española, sobre todo. Lo hablamos en el segundo bloque, Bien, Enrique. Segundo bloque. No quiero cortarte. No, pero quiero decirte que de cualquier manera nos meten la mano en la cartera, nos van a meter y vamos a tener mucho más paro. Y aquí hay gente que está defendiendo una cosa, no, el derecho, pero ¿qué derecho a decidir? Ni qué? Pero lo que tenemos que defender es la ley. Y si no nos gusta la ley, habrá que cambiar la ley. Y si no, todo eso va a perjudicar a los datos estadísticos de creación de empresas, de empleo, de riqueza per cápita, de Producto Interior Bruto en Andalucía. Todo eso viene perjudicado ya de entrada por allá arriba. Manolo. Bueno, es complicado con el sesgo que estamos teniendo en este debate, es decir, donde Fernando programa lo que puede o quiere y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Es decir, que al final Hacéis bien. Pero bueno, yo voy a intentar hablar en primer lugar de... Anda que no somos libres aquí, Manolo. Ya, Hombre, exactamente. Llevamos años, ¿eh? Años, Sobre el tema concreto de la economía provincial, coincido con Manolo en que la situación es alarmante y es preocupante. Y esto es algo que venimos diciendo y analizando en este foro y en muchísimos otros foros y en todos los lugares donde se habla de lo que pasa en la ciudad o en la provincia con la economía y con la situación del desempleo. Está claro que los datos en determinados periodos son los que son por el retorno, digamos, del empleo terciario, del empleo del turismo, de la hostelería, etcétera. Sí creo que por lo menos podemos decir que estamos aguantando el tirón de la industria. Estamos aguantando a estas alturas el tirón de la industria. Porque es verdad que el sector naval no está en un momento crítico, no está produciéndose una desbandada o una pérdida importante de empleo. El sector aeronáutico suenan algunos cantos de sirena que avanzan algunos problemas en la industria aeronáutica, pero está aguantando. Y donde hay que entrar realmente es en el sector terciario, el sector servicios, el sector del comercio. Y ahí no pensaba hablar del tema, pero ya que empezó Rafael, yo me estaba acordando en estos momentos en que hablabais de Cataluña, no ya solo de los efectos que la política catalana tiene, sino recordaba en redes sociales, he visto en estos días una foto en la que está Puigdemont y otros más con la bandera de la Estelada y una serie de empresarios celebrando, pues no sé, algo de verano, una barbacoa. Y una de las que está en la foto está con el osito, porque es la dueña de Tous, o la propietaria de Tous, ¿no? Y el meme o la foto que circula por redes sociales, cuando lleguen las próximas Navidades y vayas a comprar productos de Tous, acuérdate de quién está con la bandera de la Estelada, ¿no? Que en ese momento es esta mujer. ¿Y por qué saco el tema? Pues porque yo creo que el tema que decíais del emprendimiento, de la marca, de la venta, es una de las asignaturas pendientes que tenemos en Andalucía, porque tenemos productos
y tenemos capacidad y tenemos innovadores suficiente como para poder tener en el mercado y ser pujantes como son ellos. Ahí yo los miro con envidia, o sea, yo no los miro como amenaza. Pujante en un mercado no, protegido. Exactamente. Si un mercado con aranceles, a ver que ya sería ahí está, diferente. pero yo ahí los miro como desde la perspectiva, digamos, no de la amenaza, sino de lo que hay que copiar. Y yo creo que en eso sí tenemos mucho que hacer, ¿no? Hablaba Rafael, bueno, pues del espíritu, digamos, innovador o de las actuaciones que, por ejemplo, la universidad puede tener, con actuaciones como la del Olivillo, para que las empresas realmente sean revulsivos y que nos creamos realmente que podemos sacar nuestra propia creatividad y nuestra propia actuación más allá de nuestras propias fronteras, porque esa sí que es una batalla de la que nos están ganando y no con la política, Rafael, nos la están ganando desde hace muchísimos años con el emprendimiento, digamos, del empresariado catalán y de otras zonas de España que aquí, por desgracia, no lo tenemos. No lo tenemos. Yo es que me gustaría seguir insistiendo en que, aún no siendo Cataluña o independiente, aún no siendo Euskadi independiente, las cifras nos tienen que hacer pensar. Claro. Porque si se independizasen encima esos dos territorios, la situación sería muchísimo más catastrófica, fundamentalmente para los trabajadores. Fundamentalmente para los trabajadores, porque se rompería la caja única de la seguridad social, que es la que sustenta, da sostenimiento a las pensiones, etcétera, etcétera, los convenios que hay a nivel nacional, es decir, los trabajadores fundamentalmente serían los más perjudicados. El nacionalismo, si algo tiene, es que es profundamente insolidario, pero a mí lo que me preocupa es que sin haberse producido eso, los indicadores nos dicen que el desempleo en Andalucía, en relación al desempleo, por ejemplo, en Euskadi, que es del 10%, en Andalucía el 27% aproximadamente, que es que en relación a Cataluña, pues casi 10 puntos, también por encima. Pero es que el tema de la financiación, que ahora seguramente sea como sea, tendrá que ponerse sobre el tapete. Ese es el tema. Pero sobre el tapete actualmente, y vuelvo a repetir, sin que sea independiente Cataluña ni Euskadi, el Euskadi ni hablo porque tienen un sistema aparte que se lo concedió la Constitución, ahora mismo en Andalucía está siendo financiada por debajo de lo que le correspondería en función de la población que tiene. Y el sistema de financiación que se hizo, no lo olvidemos, en tiempo del Partido Socialista, tenía que haber reconocido a Andalucía una financiación que fuese el 19% del dinero que hay que repartir. Y sin embargo, es casi 1,5 puntos por debajo, que estamos hablando de muchos miles de millones a lo largo del tiempo. Quiero con eso decir que sin que la independencia haya llegado, se han hecho unas políticas, en algunos casos, que no han hecho posible el disminuir muchas veces esos grandes diferencias que hay entre unas zonas y otras del Estado, con lo que eso lleva de insolidaridad, con lo que eso lleva de desigualdad, etcétera, etcétera. Por supuesto, y con esto termino, si se llevase a cabo, que yo creo que no, una independencia efectiva, por supuesto, y lo vuelvo a repetir, los trabajadores saldrían muchísimo más perjudicados. Los de aquí y los de allí. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre las reflexiones de Manolo. Es decir, que las diferencias que hoy se producen en Cataluña y en Andalucía se producen por los gobiernos autonómicos que ha habido aquí y allí. No solo por eso. No, es decir, que desde que hay democracia y hay un sistema autonómico, el acercamiento de Andalucía con España ha sido constante y progresivo. Más progresivo en épocas de bonanza económica, que se estanca o incluso retrocede un poco cuando hay momentos de crisis económica generalizada en el país. Primero. Segundo, las actuaciones de los gobiernos centrales, como el independentismo, que antes era solo nacionalismo, existía, han estado en una labor de compensación económico-política a esas zonas para que
no se incrementara ni se diera el paso del nacionalismo al separatismo, como finalmente ha sucedido. Por tanto, las políticas esas que se llevaron no eran adecuadas. Dicho todo lo cual, hay que cambiar la ley electoral urgentemente. Por ejemplo, dicho todo lo cual, acepto las deficiencias grandes, incluso podría aceptar hasta muy grandes, que ha habido en la larga etapa del gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, que quizás, o sin quizás, se podrían haber hecho más y mejores cosas. Pero hay algunos índices muy esperanzadores. Por ejemplo, la población universitaria andaluza es mayor que la población universitaria de Cataluña, lo que nos está indicando unos niveles educativos de donde veníamos, que veníamos de analfabetismo. Es decir, que yo me acuerdo en las primeras elecciones democráticas, cuando yo estaba viendo el censo que venía, que yo creo que ya eso no viene, el nivel de estudio que te ve, y eran analfabetos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás del año 79, uno detrás de otro los analfabetos que había en esta zona. Es decir, que hay algunos índices que nos están hablando de que venimos, de donde venimos, que se podía haber hecho más, pero que hay unas compensaciones a unos territorios y a unas zonas de España que también han incrementado la diferencia. Rafael, estoy de acuerdo contigo porque yo he vivido en primera línea periodo autonómico, y lo he vivido en primera línea, en tareas de gobierno y en tareas de no gobierno. Se inauguraba, estoy de acuerdo contigo. Se abría un colegio todos los días. Estoy de acuerdo contigo. Todos los días se abría un colegio en Andalucía. Y precisamente por eso el sistema de financiación para avanzar hacia la cohesión social, lo mismo que ocurre con Europa, se hacía pensando en que efectivamente había que primar aquellas zonas del Estado que contaban con menos servicios fundamentales que otras zonas del Estado. Pero, por ejemplo, tú me decías ahora y pones un ejemplo en cuanto a la población universitaria. Pero ¿sabes dónde está el problema? Que aquí hay más estudiantes universitarios, pero en Cataluña, por ejemplo, y ocurre en Euskadi, son luego más los estudiantes de allí que terminan encontrando trabajo allí que los estudiantes de Andalucía que, habiendo estudiado aquí, encuentran trabajo aquí. Trabajo en aquello que han estudiado o en aquello que tiene que ver con el perfil que han estudiado. Lo que quiero decirte es que precisamente porque este país, cuando termina la Constitución del 78, establece un sistema pensado para que las dos comunidades autónomas sean primadas electoralmente, porque se supone que son los que pueden impedir que en esas comunidades haya gobiernos de izquierda y por tanto sea la derecha nacionalista, no separatista, la que gobierne, se sobredimensionó. Y al sobredimensionarse, como hacían falta luego esos votos para la política nacional, pues eso es lo que ha contribuido en muchos casos a que haya habido un trato diferencial en relación a esos territorios. De acuerdo. Vamos a terminar este bloque y entonces el siguiente bloque lo dedicaremos al tema, como diría Rafael, que es lo que parece que está sobrevolando en el ánimo de todos. Así que volvemos en unos minutos. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel, Manolo Gómez de la Torre y Rafael Garófano. En el primer bloque habíamos intentado analizar los datos del paro y la situación económica de la provincia de Cádiz, pero al final termina saliendo el tema que aqueja a la sociedad española y uno de los problemas más graves de la historia democrática de España, que es el intento de secesión por parte de Cataluña, auspiciado por las instituciones autonómicas de esa comunidad y apoyado por una serie de partidos que defienden esta secesión. No hay que dar muchos más datos. Saben ustedes que el domingo pasado los ciudadanos catalanes habían sido convocados por el gobierno de esa comunidad a un referéndum que había sido anulado por el Tribunal Constitucional
había reiteradas resoluciones de la justicia para impedir que tuviera lugar ese referéndum. Me parece que de los 2.200 centros de votación, la policía logró cerrar 100, la Policía Nacional y la Guardia Civil logró cerrar 100, y dice el gobierno de Cataluña que 2.200.000 personas depositaron su voto. Como no hay medio de comprobación de ese resultado, pues unos creerán que fue así y otros que no. Lo cierto es que hubo una movilización de un sector de la sociedad catalana y ese sector tomó las calles el martes pasado, en eso que ellos llamaban paro de país, o una huelga general convocada como rechazo a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No sé si seguramente este resumen no dejará satisfecho a nadie, pero bueno, la situación es tan compleja y desborda tanto la razón y la inteligencia y afecta tanto a cada persona que cada uno hubiera hecho un resumen. Bueno, yo si me dejas ahí empezar, venga. ¿no? Yo me gustaría... gustaría... viene vestido hoy de persona de orden. Sí, de persona. Hombre. Yo me gustaría, efectivamente, por donde tú terminas, esto es un tema realmente complejo, que tiene un montón de flecos. A mí me gustaría, sin embargo, ser lo más didáctico posible, ¿no? Y explicar cosas que parecen obviedades, pero realmente hay que estar continuamente explicando la obviedad. No existe un gobierno de Cataluña y un gobierno de España, eso es mentira. No existe Cataluña y España como entidades, mentira. Siempre será Cataluña y el resto de España, puesto que Cataluña, hasta el día de hoy, hasta el momento presente, es España. El gobierno de la Generalidad es el representante del Estado en Cataluña, son representantes del Estado. Bien, creo que esto no hay que explicarlo más, ¿no? Dicho también esto, hay que añadir lo siguiente: el gobierno de la Generalidad se ha salido de la ley. O sea, quien tiene la obligación y el deber que ha jurado de cumplir y hacer cumplir las leyes y de acatar la ley de leyes, que es la Constitución, la ha vulnerado, la ha violentado, la ha desobedecido, se ha reído de ella y ha intentado hacer algo que además era ilegal y que se ha hecho sin garantía ninguna. Aquí hemos tenido 2 millones de mentiras. Ahí no hay garantía, no hay interventores, la sindicatura, o sea, los jueces electorales, no existía un juzgado central electoral que controlara el proceso, la legalidad del proceso. Es decir, todo es absolutamente falso, todo es un mamarracho. Bien, y ahora de ese mamarracho se va a derivar una declaración unilateral de independencia en el Parlamento, interpretando el sentir de lo que es nada, sin garantía ninguna. Se va a ir al Parlamento y se va a declarar tal. Bien, todo eso es ilegal. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Como el Estado es tan fuerte, porque claro, aquí algunos piensan que el Estado español es un Estado débil, y es un Estado fortísimo. Y ellos que están manejando el pulso, lo saben perfectamente. Es que el Estado español le pega un manotazo a la Generalidad y sale la Generalidad hacia Andorra, uno detrás del otro. Y sin embargo están en el límite, llevando a este país al límite de la tensión, puesto que en un momento dado, como el Estado diga a por ellos, va a pasar lo que pasa siempre, que es que ya... Bueno, la República lo solucionó, no tuvo ningún problema en llevar allí al general Baté y al ejército español. Y anuló completamente el Estado catalán. Bien. Entonces, esto estaba todo muy mal, hasta que habló el rey en la televisión. Mira. Entonces el rey no habla de diálogo, no hace el mensaje del buenismo y dice: ustedes han sido desleales, ustedes le están creando y el Estado va a restablecer la legalidad. Dicho esto, yo lo que estoy esperando es que el Estado restablezca la legalidad. Y a partir de ahí, que se hable o lo que se quiera hablar, ¿eh? Yo, sobre el tema, como dice Fernando, yo creo que antes de entrar en alguna de las cuestiones que ha planteado Enrique, lo que hay es mucha saturación
cuando Fernando intentaba explicar, pues claro, hay muchos hilos, estamos todos los ciudadanos y los que nos están viendo en la televisión esta noche, pues estarán cansados, ¿no? Hay hartazgo, y ese hartazgo puede producir los efectos que el amigo Rafael le preocupa tanto, es decir, que la gente al final esté tan cansada del tema que diga anda y que se vayan, ¿no? El hartazgo de no acción. Claro, claro. No acción. Cuidado, ¿eh? O el famoso... ¿Cuándo se va a acabar esto, no? O el famoso que les den, ¿no? Es decir, que había un artículo por ahí que yo comentaba, ¿no? Que les den no, que les den no. ¿Cuál es la situación? La situación es que hay una parte de España en la que, y eso yo creo que no es discutible. No, eso es la falso. Mitad, no hay una parte de España. Hay un grupo, Enrique, o grupos. Perdona. Una parte de España. Seamos bueno, en este sentido. Vamos a dejar que terminemos todo. Es decir, donde aparentemente, y en función de los resultados electorales, no te hablo ya de la mitad de los ciudadanos están, digamos, en la misma tesitura que estos gobernantes que están actuando de forma totalmente ilegal, ilegítima, inconstitucional, etcétera, una mitad. Y hay otra mitad, que es la mitad silenciosa, o la mitad, digamos, de gente que, siendo catalanes, no les importa, digamos, sentirse también españoles dentro de la convivencia, etcétera. Ahí hay un problema, perdón Enrique, si yo no voy a terminar haciendo el discurso buenista, pero creo que no olvidemos que el problema es mucho más complejo que decir que el gobierno mande allí no sé qué, porque lo primero que tenemos es un gobierno débil con los resultados electorales y con la configuración parlamentaria que tiene, porque hay un partido de los tres que se están llamando constitucionalistas que está jugando a nadar y guardar la ropa, ¿sí? Yo, la actuación del Partido Socialista en este tema me preocupa. Y, perdón, no del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Porque el Partido Socialista es muy grande y hay muchas personas y muchos dirigentes. Y a mí me preocupa lo que está haciendo Pedro Sánchez en esto. Es decir, que es nadar, guardar la ropa. Cuando ha habido, dicen las autoridades catalanas que están queriendo ganar la batalla de la comunicación, dice que ha habido 800 heridos. Hubiéramos visto las imágenes del presidente de la Generalitat visitando los hospitales, de tantos heridos, y al final no ha habido tantos heridos. Pero, ¿qué ocurre? Lo primero que dice el Partido Socialista es que va a reprobar a la vicepresidenta responsable de atajar el problema del referéndum o del no referéndum que hubo el domingo. Yo creo que eso sobra. Es decir, ese querer ser también, digamos, contestatarios o querer ser también podemita de Pedro Sánchez, sobra. Es decir, aquí hace falta unidad para tomar las decisiones. Y las decisiones van a ser decisiones duras. Yo pronostico que vamos a tener decisiones duras. Coincido con Enrique que el mensaje del rey era el mensaje que era necesario en este país, dentro del carajal que había montado hasta que habló el rey. Y ahora empezamos a hablar o escuchar para argumentar ellos después. No se hizo el diálogo, no se hizo el consenso, no se hizo la negociación. Es decir, se está hablando de algo que es inviable. ¿Qué se va a negociar? ¿Qué se va a negociar? Bueno, cuando ha habido gente que ha incumplido la ley, perdona, se ha puesto en el borde, ha superado la frontera, con lo cual ahí no hay nada que negociar. Y vamos a asistir en los próximos días, yo creo que a momentos duros y en los cuales pues tenemos los ciudadanos que estar preparados para aguantar lo que viene. Vamos a ver. Antes ha hecho aquí mención por parte de Enrique. Efectivamente, mañana, 6 de octubre, se cumplen 83 años de la proclamación de la República Independiente de la República del Estado catalán dentro del Estado federal de España. Yo ahora traería a colación las palabras que decía Zaña para calificar lo que estaba ocurriendo en Cataluña, que decía que era una desatinada aventura de la Generalitat, hablaba del desbordamiento de la Generalitat, que decía que lo que pide no cabe ni en el Estado más federal, y hablaba de deslealtad con el Estado, porque decía dos cosas que son importantes. Cuando se tienen responsabilidades institucionales hay que ser leal con el Estado, y que cuando una ley es mayoritariamente rechazada no se puede desobedecer,
hay que cambiarla conforme a lo que la ley establezca como funcionamiento para cambiarla. Y dicho esto, que a mí me parece muy atinado y que tienen hoy vigencia muchas de esas palabras, yo diría, ¿qué pasó el domingo? Pues el domingo, desde mi punto de vista, es que hubo un fracaso estrepitoso del Estado. El Estado no supo cumplir con su obligación, que era la de restablecer la legalidad. Y era muy difícil. Una parte de ese Estado eran los mozos de cuadra. Pero ahora voy a eso. Ojo, restablecer la legalidad, ¿cómo se restablece? Se restablece con los medios que tiene el Estado. Y los medios que tiene el Estado no pueden ser única y exclusivamente la fuerza de orden público. Anteriormente, yo digo, los servicios de inteligencia de este país, ¿cómo no fueron capaces de pasar información a los servicios de información de la policía y de la Guardia Civil para decir dónde estaban las urnas, dónde estaban las papeletas? ¿Qué porcentaje, que ya se sabía, o tendría que haberlo sabido esos mismos servicios de información, de los mozos no iban a cumplir con la obligación? Y con esos datos, si las urnas estaban en los colegios, si las papeletas estaban en los colegios, si había una orden de la jueza que decía que había que restablecer la legalidad, pero es muy importante, que es a lo que se acogen los mozos, sin alterar la convivencia ciudadana. Sí, con esos datos es evidente que tú no tenías los mecanismos para salir airoso del embate, porque solo te iba a quedar lo que al final quedó, y es que los mozos intervinieron 227 puntos de votación, los que no tenían concentraciones de gente, y dejó a la policía, a la Guardia Civil, 97 puntos, que fueron los que intervinieron de votación, que estaban llenos de gente y donde se producen los altercados. Curiosamente, cuando las escenas de esos altercados salen en televisión, a partir de mediodía se deja de intervenir de esa manera en los distintos colegios electorales. Y digo yo, cabe mayor incapacidad por parte del ministro del Interior, que tendría que haber sido fulminantemente cesado, por el coordinador, coronel de la Guardia Civil, que era el que tenía sumando eso, que no supo establecer una estrategia conforme a esos datos, haber sido cesado. Porque no nos olvidemos una cosa, de una cosa. En el momento que ya se vio que las urnas estaban en los colegios, las papeletas estaban en los colegios y los mozos no iban a intervenir, solo podía venir lo que vino. Y lo que vino, por supuesto, que había profesionales, entre comillas, de los altercados. Pues claro que sí. Siempre que se sale a la calle hay que contar con esa situación. Y no vale el cinismo de los que dicen, es que, otros países me van a decir a mí cómo se interviene en otro país y termino con eso. Con Erdogan. ¿Te imaginas que hubiera en España un Erdogan? Por tanto, yo creo que con esos datos debiera haberse hecho una estrategia al contrario exactamente de lo que se hizo, porque al final lo único que se ha hecho es engordar a eso, victimizar a una población y posibilitar un martes que salió masivamente la gente a la calle a repudiar eso. Fracaso total del Estado. Rafael. Bueno, yo creo que la independencia de Cataluña es un hecho y que no hay manera de pararlo. No hay manera de pararlo. En un Estado democrático, las leyes son el marco y el Estado, los ciudadanos, le cedemos la fuerza para que esa fuerza, convertida en ejército y fuerzas armadas, hagan cumplir el marco legal y constitucional. Ahora mismo, en España, en Europa, con la historia de España detrás, que tenemos los catalanes, los españoles, hasta el tuétano, con una ilusión, con una afectividad, con una liturgia,
con una creencia en un sector de la población de miles de ciudadanos, es imparable. Imparable. Yo creo porque que... no hay un Erdogan, ¿no? Porque Erdogan yo en creo, Turquía, sí, que ha sufrido un golpe terrible, yo lo que quiero, está depurando, yo lo que quiero es, disolución de los mozos, yo lo que quiero es, lo otro a la cárcel. no hablar, voy a Rafael. intentar no hacer retórica. No quiero hablar del pasado y convertirme en historiador. No voy a hablar de derecho porque ya hay catedráticos de derecho constitucional que rechazan ir a tertulias o a ir a medios de comunicación porque dicen que su momento ya pasó. Lo que queda, lo que única y exclusivamente queda, es el capítulo de la fuerza del Estado. Claro. Y yo creo que eso se da en unas condiciones nacionales, españolas, europeas y de la población interna de Cataluña que van a imposibilitar que eso se lleve a cabo. Luego están los días contados para la independencia de Cataluña y las futuras negociaciones con el Estado de España. Yo creo que tu pesimismo habla así, pero si tú haces un análisis un poquito más racional, pese a todas las dificultades, Rafael, pese a todas las dificultades, el Estado es un Estado poderoso y puede atajar este problema, por supuesto, con dolor, ¿eh? Tú no te puedes sacar una muela que está picada si no te duele la muela, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con muchísimo dolor. Con muchísimo dolor. Pero cuando la República mandó a las fuerzas de orden, a la Guardia Civil y al Ejército, sabía, es que cuando van las fuerzas del orden, cuando va la fuerza del Estado, no va ni a desfilar ni a empujar, no. Va a lo que sea, y eso significa un precio. Y ese precio ni este gobierno, ni el que hubiera ahora mismo en España es capaz de asumir. Bueno, pues el precio de algo así en Estados Unidos fue de más de 600.000 muertos. Claro. Y pasaron las generaciones y Estados Unidos sigue unido. Quiero decirte, Rafael, que ellos saben, ellos conocen todo lo que tú estás diciendo, la debilidad del Estado, el caso de Pedro Sánchez. Y los obispos, que ya cuando entran los obispos, yo ya es que me quiero ir ya de aquí, ¿comprendes? Porque, digamos, que los obispos quieran, cuando aquí está claro lo que está claro, pero yo te aseguro a ti que tú esto lo estás viendo, creo yo, te lo digo con todo mi cariño, bajo un cristal del pesimismo total. Yo creo que el Estado va a restablecer la legalidad, como ha manifestado Su Majestad el Rey, y hasta gente como Alfonso Guerra, que no son sospechosos de nada, ha dicho que está claro que el Ejército también tendría un papel. El papel que la Constitución de España le dice. Enrique, que la perspectiva que tiene Alfonso Guerra es la de un socialista y desde la racionalidad. Sí. Pero del socialista que no tiene que tomar, porque no está en el poder, las medidas que le traerían el coste correspondiente. Si estuviera ahí, querría llover a Alfonso Guerra y al más pintado. Pero ahí donde, Rafael, porque ahí el Pedro Sánchez lo que está es pendiente de ver qué rédito saca de este tema. Y en qué medida esto se va a cargar a Rajoy. Por eso digo y que va a conseguir el apoyo de Podemos por eso digo que ni este gobierno ni el que haya. Ni este gobierno ni el que haya, digo yo. Lo que viene el fascismo. Vuelve a venir el fascismo, el totalitarismo fascista. Los scratches es el fascismo, es la marcha de las camisas negras en Italia, son las camisas, el empleo de los niños, en la lucha política. Intentemos eliminar la retórica y los calificativos y nos quedamos con una crudeza de situación imposible de asumir. Por eso nos vamos a las explicaciones y a las salidas teóricas. Yo soy también pesimista porque yo creo, y vuelvo a incidir, la actuación irresponsable el otro día del Estado para restaurar la legalidad y por supuesto que con la orden que tenía el judicial ya de por sí era prácticamente imposible. Decir que se restablezca la legalidad sin alterar la convivencia ciudadana cuando hay cientos de miles de personas... ¿Cientos de miles? No,
Hombre, cientos de miles. Mira, vamos a ver. Pero vamos a ver. No, vamos a ver. quedan 3 minutos, ¿eh? Se ha reconocido incluso que el 0, y pico por ciento, eso quiere decir que se ha hecho un cálculo sobre los 2 millones y pico que estuvieron en la calle. Pero independiente de eso, no podemos negar que hay una parte muy importante de la población catalana que está ahí encima de gente que sabe movilizarse muy bien. Y voy a terminar diciendo una cosa. La situación actual, ahora mismo están bajo sospecha, entre comillas, pero muy deslegitimados ante la imagen que han dado en el mundo, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos por su no actuación, apareciendo como los hombres buenos, cuando habría que recordar las actuaciones de los Mossos cuando desalojaron el 15M o cuando la huelga general que dejaron tuerta. Por tanto, si ahora mismo la policía, la Guardia Civil y los Mossos están bajo sospecha, si la jueza puede incluso a lo mejor imputar no a los Mossos que no intervinieron o por no intervenir, y a los que intervinieron porque a lo mejor se sobrepasaron, ¿con quién se restablece la legalidad en Cataluña? Yo digo muy difícil. ¿Con quién? Esa es la pregunta. ¿Con quién se va a restablecer aplicando el 155, aplicando el artículo 155? Que lo autonomía. ejecuta quién. Vamos a ver. Que lo ejecuta quién. ¿Dónde? ¿En medio de qué población? ¿Qué dice una población 155? Lo primero que dice el 155 es que se llame la atención al presidente de la Generalitat. ¿Creéis que eso hoy sirve para algo? Que se le dé un plazo para que diga qué es lo que está haciendo. ¿Creéis que eso hoy ya tiene sentido alguno? Que estipule qué medidas se van a adoptar, etcétera, etcétera. Y eso tiene un tiempo, y tiene alegaciones, y hay que reunir al Senado, y hay que reunir una comisión del Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en la situación actual y consolidado, una persona que ayer apareció en la televisión... Es una revolución, es una revolución. Hay ayer aquí apareció en la miles de personas como jefe de Estado ya, con una mística. Y además, habiendo puesto en la agenda europea un problema que era inexistente, prácticamente. Entonces, yo soy pesimista, aquí lo hablaremos, porque creo aquí lo hablaremos. Es una revolución, que hay una población con una mística capaz de todo. Se iban pero no hay que olvidar, viejecitas. Rafael, que en la hipótesis de que fueran ciertos, que son 2 millones, que puede ser cierto, aunque no hayan votado, son 2 millones. En Cataluña hay 7 millones y medio de personas y un censo de 5 millones y medio. Decía hoy Arcadi Espada, dice, Cataluña hoy son 2 naciones. Dos naciones, que son los nacionalistas, independentistas, Fernando, y el resto. pero una parte, la revolucionaria, vamos a llamarla así, que son los que están... Claro, los que han tomado las calles. Efervescente. Pero eso fue la semana trágica y el no y del Sucre. Pero con una mística que van las viejecitas y los niños enfrente de los guardias civiles y se tiran encima. Como decía... Aparece la legión por allí, pega 4 tiros y la mística se mete en hay un gobierno capaz de... Ese es otro problema. Ese es el tema. No, ese es el tema. Pero te voy a decir una cosa. Ese es el tema. Enrique, además, ese camino no lleva a ninguna parte. El otro día... ¿Que no lleva a ninguna parte? No, escúchame, Enrique. El otro día... Tenemos que terminar, el otro día vimos escenas de 4 furgonetas de la Guardia Civil corriendo y huyendo de un pueblo que los echaba de allí. Claro. No es tan fácil actuar en esas circunstancias. No es tan fácil actuar en esas circunstancias. Es prácticamente imposible. Ni eso Tenemos que terminar. Fernando, yo te voy a pedir una dedicatoria. Estamos en otro escenario, no estamos con los sofás. A los guardias civiles y a los policías, por supuesto, nacionales de Cádiz que están en Cataluña. A esos los primeros. Y luego a una familia que son Juan Carlos y Soraya, propietarios y titulares de La Perola en la calle Cánovas del Castillo, que nos siguen y a los cuales, bueno, pues yo quería saludarles desde... Y a nuestro amigo Emilio, que está en territorio... Y a nuestro amigo Emilio, que está en Tarragona. ¿Allí? ¿Y qué hace allí? Está en el extranjero, por decirlo. Lo hemos mandado allí de reportero, como si fuera José Yélamo, lo hemos mandado allí a territorio enemigo, con un chaleco antibalas y un casco para que nos informe. Bueno, pues gracias a nuestros invitados del día de hoy, a Manolo Gómez de la Torre, a Enrique Montiel, a Manolo Pérez Fabra y a Rafael Garófano por sus opiniones y sus comentarios. Gracias a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.